Reconstrucción Nacional, 1920-1940. Exposición elaborada por Hussein Javid Antonio Gabriel, Angeli García Rivas, Alexis Herrera, Pamela Lisset Estrada Banda y Leonardo Villa Villa. Al final de la revolución, los gobiernos emanados de esta, como el de Venustiano Carranza y Álvaro Obregón, se vieron en la necesidad de reconstruir sobre las ruinas de la antigua sociedad una nueva que pudiera hacer realidad las demandas y exigencias de una sociedad que se desgarró en lo más profundo, buscando terminar con décadas de malos gobiernos. A continuación les pondré una pequeña reseña de un video sacado de YouTube. Venustiano Carranza tomó posesión el 1 de mayo de 1917, cuando todavía había mucha agitación por los villistas y zapatistas, seguidores de los generales Félix Díaz y Felipe Ángeles. Cuando asumió la presidencia, procedió a celebrar un congreso encargado de redactar una nueva constitución política que incluyera los principios revolucionarios. Algunos de sus logros fueron: reorganizó la administración pública y trató de gobernar con apego a la ley, fomentó el desarrollo de ciencias e industria instalando talleres modernos y las escuelas de aviación, así como estaciones de telegrafía inalámbrica. Creó la deuda agraria para cumplir con los dispuestos en el artículo 27, pero reprimió algunas demandas obreras. Creó la Conferencia Regional Obrero Mexicana, que en su sigla es CROM. Enfrentó la situación del estallido de la Primera Guerra Mundial y cedió a la presión de Estados Unidos para no aliarse a las potencias contrarias a este país, motivo por el cual fue reconocido como presidente de México. Favoreció la entrega de tierras a campesinos
que de acuerdo con la ley agraria expedida desde el 6 de enero de 1915, ordenaba a los estados su entrega a través de los gobernadores o jefes militares como responsables de dicha repartición. Sin embargo, el proceso de entrega se hizo bastante lento y durante el régimen carrancista, menos de 50.000 campesinos habían recibido una parcela. Ahora yo les hablaré sobre Álvaro Obregón. Álvaro Obregón tomó posesión del cargo de la presidencia el 30 de noviembre de 1920. Algunos hechos que realizó es que dio notable impulso a la agricultura. El primer año de su gobierno entregó casi el total de 500.000 hectáreas, pero después disminuyeron las superficies repartidas. En 1922 fueron solo 176.543 hectáreas. Al término de su periodo, en 1924 se habían distribuido alrededor de 1.200.000 hectáreas de tierra a unos 100.000 campesinos. Decreta la Ley de Sobrebancos Refaccionarios y la Ley General de Instituciones de Crédito y Establecimientos. Reorganizó y fomentó la educación pública creando las escuelas rurales, las misiones culturales y la Secretaría de Educación, dejando al frente a José Vasconcelos. Reanudó relaciones diplomáticas con Estados Unidos, reprimió el movimiento llamado de la Huertista en apoyo a Adolfo de la Huerta para ocupar nuevamente la presidencia y apoyó a Plutarco Elías Calles en su candidatura presidencial. Caudillismo. ¿Qué es el caudillismo? El caudillismo es el gobierno de un caudillo. La noción de caudillo hace mención a la persona que dirige alguna comunidad o cuerpo social y que actúa como guía o líder. ¿Quiénes eran los caudillos? Los caudillos eran líderes carismáticos que solían acceder al poder por procedimientos informales, gracias a la influencia que tenían sobre las grandes masas populares. La gente veía al caudillo como un hombre fuera de lo común, capaz de representar y defender los intereses del conjunto de la comunidad. Las consecuencias del caudillismo. En las repúblicas que hoy sufren las consecuencias del caudillismo, nacieron en un terreno de inconsistencias, con una economía desorganizada, un orden político que rozaba el caos y una ausencia total de visión a futuro y disciplina por parte del gobierno. Son estas razones por las cuales no son capaces de aplicar un régimen democrático de manera eficaz. No luchan por asegurar la libertad a sus habitantes, pero tampoco lo admiten. Elías Calles, figura clave en la historia de México. Nacido en Guaymas, Sonora, el día 25 de septiembre del año 1877 y falleció en la Ciudad de México el día 19 de octubre de 1945. Fue un político y militar mexicano, presidente en el cuatrienio de 1924 a 1928. Durante su gobierno creó el Banco de México, la primera línea aérea, construcción de carreteras, fundó los bancos Ejidal y Agrícola, restauró la Escuela de Agronomía de Chapingo, fundó la Escuela Médico-Veterinaria, construyó presas, sistemas de riego, numerosas escuelas rurales. Durante su mandato se inició la Guerra Cristera en el año 1926 a 1929. Fue un enfrentamiento armado que inundó de sangre gran parte del territorio mexicano. Maximato. El Maximato fue un periodo histórico y político de México que abarcó desde 1928 con el gobierno de Emilio Portes Gil como presidente interino del país hasta 1934, con el inicio del gobierno de Lázaro Cárdenas. Este periodo se caracterizó por la influencia de Plutarco Elías Calles en la política mexicana, de cuyo apodo fue el de jefe máximo de la revolución. De ahí deriva el nombre de este periodo. Se caracterizó por la influencia de Álvaro Obregón
quien había sido presidente de 1920 a 1924, sobre la política mexicana. Inicialmente Obregón planeaba retirarse de la vida pública al finalizar su mandato y trasladarse a Sonora, pero poco a poco decidió volver a la política mexicana, al punto en que se afirmaba que el gobierno era en realidad una diarquía en la que Calles y Obregón gobernaban juntos al país. Emilio Portes Gil era un hombre hábil, culto y amante de la ciencia. En el breve tiempo de su administración dejó huella por el impulso al progreso nacional. Sin embargo, mantuvo en su gobierno a Calles con el cargo de secretario de guerra, por lo cual muchos políticos y militares ratificaron la supremacía de Calles en el poder. Al inicio de su mandato, Portes Gil reanudó las negociaciones entre el clero y su gobierno, dando fin a la rebelión cristera provocada por Calles. El conflicto se resolvió el 22 de junio de 1929, permitiéndole a la Iglesia continuar ejerciendo su labor espiritual, siempre que se mantuviera al margen de las cuestiones políticas del país. Igualmente, sofocó el levantamiento del general Escobar y encendió la autonomía de la Universidad Nacional. Durante su gobierno se fundó el Partido Nacional Revolucionario, por sus siglas PNR, antecesor de lo que ahora es PRI. En las nuevas elecciones, el ingeniero Emilio Portes Gil gana las elecciones por las influencias de Calles. Ortiz Pascual Rubio fue el primer candidato presidencial del recién creado partido PNR. Recién electo presidente, viaja a Estados Unidos y se entrevista con el presidente Hoover y el gerente de la Standard Oil. Se compromete a detener el agrarismo e impulsar las inversiones privadas, por lo que contó no solo con el beneplácito norteamericano, sino también con la banca internacional. Promulgó dos importantes leyes durante su gobierno, la Ley de Crédito Agrícola y la Ley del Trabajo. En la primera, el gobierno prestaba dinero a los hombres que se dedicaban a la agricultura. La segunda reglamentaba el artículo 123 y servía para resolver los conflictos obreros patronales. Declara la desaparición de poderes en Colima, Durango, Guanajuato y Nayarit para solucionar problemas políticos en esas entidades. Se da la división de la península de Baja California en dos territorios y se incorpora el territorio de Quintana Roo a Yucatán y Campeche. Crea la radio Jefo para informar las actividades de su gobierno y llevar al proletario los beneficios de la cultura. Así como también en 1931 promueve el ingreso de México a la Liga de las Naciones. La muestra de subordinación de Ortiz Rubio a Calles provocó la burla popular y el famoso dicho: "El que vive en esta casa es el señor presidente, pero el señor que aquí manda vive en la casa de enfrente". También concedió muchas facilidades a los capitalistas para el establecimiento de industrias y fijó el salario mínimo para los obreros. Abelardo L. Rodríguez siempre estuvo influenciado por Plutarco Elias Calles, quien le exigió que sujetara al clero haciendo cumplir la ley de cultos. Se dice que la política de Abelardo fue contradictoria debido a que reformó el artículo 3 de la Constitución mexicana el 10 de octubre de 1934 e implantó una educación socialista, pero también condenó el movimiento obrero de inspiración comunista, acusándolo de adoptar ideas exóticas. Lázaro Cárdenas del Río. El gran general Lázaro Cárdenas tomó posesión el 1 de diciembre de 1934. Hombre de gran carácter, su obra trasciende hasta hoy en día. En vez de favorecer a la clase capitalista como lo había hecho su antecesor, benefició a la clase trabajadora.
realizando los anhelos de la revolución y en cuanto a justicia social. En materia agraria es importante resaltar que al término de su gobierno había redistribuido en el país más de 20 millones de hectáreas a más de 800,000 campesinos. A través de los ejidos colectivos, para 1940 los ejidos cubrían alrededor del 47% de la tierra cultivable de la nación. Para darnos una idea de los avances en el reparto agrario, el presidente Cárdenas en 1930 la superficie distribuida apenas ascendía al 15% total de la tierra cultivable. Hechos realizados por Lázaro Cárdenas. Fomentó la popular y creó escuelas populares. Fundó el Instituto Politécnico Nacional, la Escuela Nacional de Educación Física, el Consejo Técnico de Educación Agrícola, creó el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Departamento de Asuntos Indígenas. Otorgó a la distribución de las tierras a través del ejido a los campesinos. Creó la Confederación de Trabajadores Mexicanos y Confederación Nacional Campesina. Otorgó asilos a miles de refugiados españoles, republicanos, víctimas de la Guerra Civil Española. Muchas gracias por su atención. El colectivo 2 agradece su atención. A continuación les pasaremos una sopa de letras para que realicen esta actividad en equipo.